Voy a invitar a Danielita, mi tocallita hermosa. Ven acá, tocaya hermosa. Mi hija hermosa, tocaya Daniela. ¿No te molesta que te diga así, cierto? No. Listo. Isaías capítulo 1, del verso 13 al 20. Isaías capítulo 1, verso 13 al 20. Sigamos la lectura que Daniela nos va a direccionar, por favor. Mis hermanos, por reverencia a la palabra de Dios, leemos Isaías capítulo 1, del 13 al 20. Amén. ¿Todos estamos allí? Amén. Leemos la palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Dice la palabra de Dios: no traigáis más vana ofrenda, el incienso me es abominación. Luna nueva y día de reposo, el convocar asambleas no lo puedo sufrir. Son iniquidad vuestras fiestas solemnes. Vuestras lunas nuevas y vuestras fiestas solemnes las tiene aborrecidas mi alma. Me son gravosas. Cansado estoy de soportarlas. Cuando extendáis vuestras manos, yo esconderé de vosotros mis ojos. Asimismo, cuando multipliquéis la oración, yo no oiré. Llenas están de sangre vuestras manos, lavaos y limpiaos. Quitad la iniquidad de vuestras obras de delante de mis ojos, dejad de hacer lo malo. Aprender a hacer el bien, buscar el juicio, restituir al agraviado, hacer justicia al huérfano, amparar a la viuda. Venid luego, dice Jehová, y estemos a cuenta si vuestros pecados fueron como la grana, como la nieve serán emblanquecidos. Si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Si quisieres y oyeres, comeréis el bien de la tierra. Si no quisieres y fueses rebeldes, seréis consumidos a espada, porque la boca de Jehová lo ha dicho. Amén. Amén. Siéntense, por favor. A primera vista, es un pasaje, ¿cómo decirlo?, de regaño. Es una exhortación dura, es un reclamo de parte del Señor, es una advertencia, es una sentencia y es una consecuencia lo que el Señor está planteando. Pero hay una puerta que el Señor abre y una invitación que Él establece. Bajo el título Estemos a cuenta, vamos a enseñar lo que el Señor nos ministra en esta mañana. Dice allí: no me traigáis vana ofrenda, verso 3, donde empezamos la lectura. Entonces el Señor dice: mire, ya no se presenten ante mí con sus ofrendas, con sus oraciones, con sus tributos, con sus canciones, con sus alabanzas. No vengan a mí más con esto, estoy cansado, estoy harto de toda esa mentira. Ahora reflexionemos. ¿Por qué el Señor es tan duro? Porque es duro. Que Dios le diga a uno: no vengas a mí con oraciones. No vengas a mí a levantar brazos. No vengas a mí a pedir nada. No te voy a escuchar. Esa es una situación extrema. ¿Pero por qué? Déjeme decirle. Es una situación del pueblo de Israel. El profeta Isaías lo está presentando, haciendo una acotación sobre Isaías. 750 años antes de Cristo se escribió Isaías, y él convivió y él vio de cerca, fue testigo directo de 3 reinados, porque el verso 1 dice: visión de Isaías hijo de Amós, la cual vio acerca de Judá y Jerusalén en días de Usías, Jotam, Acaz y Ezequías, 4 reyes. Judá a Israel. No está hablando de Judá solamente. Recordemos que Israel, el reino que dejó David, que recibió Salomón, al morir Salomón se dividió, ¿verdad? El reino del norte, el reino del sur. El reino del norte Israel, 10 tribus. El reino del sur Judá, 2 tribus. Y la Biblia habla de los reyes de Judá, los reyes de Israel. Y a veces uno encuentra aspectos relacionados con Judá, otros con Israel. Pero aquí está hablando de los 2 reinos, está hablando de todo el pueblo. Isaías vio lo que estaba pasando en los 2 reinos, al norte y al sur.
Y lo que él está planteando por visión de Dios es absolutamente cierto. Dios lo está viendo, lo está viviendo y lo ha visto a través de muchos años. Entonces, algo pasó en el pueblo para que Dios llegara a ese extremo. Y no es lejos lo que hoy sucede con la iglesia. Amén. ¿Por qué el Señor a veces cierra sus oídos a muchas oraciones? ¿Por qué el Señor a veces incluso permite que se cierren ministerios? Eso lo vimos en la pandemia. Durante la pandemia fue un sedazo que Dios pasó y muchos ministerios quedaron out. ¿Por qué? Porque la misma palabra garantiza que lo que es de Dios no lo afecta al hombre. Amén. Lo que es de Dios permanece, porque está fundada en la roca. La oración, la intervención de Gamaliel ante el Sanedrín, cuando los discípulos de Jesús estaban siendo acusados, los hicieron salir a ellos y Gamaliel les dijo palabras más, palabras menos. Cuidado, cuidado, porque si lo que estos hombres hacen es de hombres, por sí mismos se cae. Pero si es de Dios, vas a estar en algún momento luchando contra Dios mismo. Aquí Isaías nos está presentando un cuadro desastroso de Israel. Y por ejemplo, si usted lee del verso 4 del capítulo 1, mire ese precedente que nos ilustra para entender mejor por qué la lectura empezó en el verso 13 con ese no me traigáis más vana ofrenda. Verso 4 dice, oh gente pecadora, atentos, atención, oh gente pecadora, pueblo cargado de maldad, generación de malignos, hijos depravados, dejaron a Jehová, provocaron a ir al Santo de Israel, se volvieron atrás. Ese verso 4 es un escáner absoluto de la condición espiritual del pueblo de Israel, de cómo estaba la relación del pueblo con Dios, y estaba rota. Oh gente pecadora, pueblo cargado de maldad, generación de malignos, hijos depravados, dejaron a Jehová. Atención, aquí la expresión clave en el versículo 4 es dejaron a Jehová, porque el dejar a Jehová, perder la relación con Dios, dejar de buscar a Dios, y todo eso se circunscribe en una expresión sencilla: desobediencia a la palabra, desobediencia al mandato, desobediencia al precepto divino, desobediencia a lo que Dios estableció. La desobediencia tiene varios tópicos de acción, ¿verdad? Ahí lo está diciendo, tiene consecuencias. Dejaron al Señor, quisieron hacer lo que les parecía, iban a culto como les ocurría, alababan como mejor consideraban, iban al templo y presentaban holocausto, ayunaban, vigilaban, llevaban ofrendas, diezmaban, guardaban la ley. Aparentemente todo estaba bien, pero ante Dios estaban alejados de Él. Mateo 7 dice lo siguiente: a la altura, te voy a pedir un favor, mami, ubica Mateo 7 en una traducción viviente o en un lenguaje actual, por favor. Mateo 7 a la altura del verso 21. Atención, Mateo 7, 21 al 23. Atención, Mateo 7, 21 al 23 dice, Mateo 7, 21 al 23 dice, no todo el que me dice, Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. El que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día, refiriéndose al día del juicio, muchos me dirán en aquel día, Señor,
Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? Y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros. Y entonces les declararé: nunca os conocí. Subraye, destaque esa parte. Nunca os conocí. Apartaos de mí, hacedores de maldad. Y el contexto de acá de Mateo, de aquellos que dicen allí, atención, dicen: muchos me dirán en aquel día: Señor, Señor, no profetizamos en tu nombre, y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros. No está hablando del creyente promedio. Ese versículo está citando a ministros que tienen la responsabilidad de predicar, de enseñar. Está hablando de ministros que fueron convocados por Jesucristo, establecidos por Jesucristo, ministros con responsabilidad. Estamos hablando de pastores, de maestros, de profetas, de evangelistas, de apóstoles. No estamos hablando del creyente promedio, estamos hablando de personas con alta responsabilidad ante Dios, con responsabilidad de liderar, de influenciar, de enseñar, de corregir, de disciplinar incluso, que son los que tienen que darle cuentas al Señor. Y Mateo está presentando un cuadro de personas que seguramente a través de sus ministerios se dieron milagros, se presentaron prodigios, pero que no eran conocidos por Dios. Porque ahí dice, atentos a esto, ahí dice: sigan con esto. Muchos mirarán en aquel día: Señor, Señor, no profetizamos en tu nombre, y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos, ojo, en tu nombre hicimos, primer nombre plural, en tu nombre hicimos. O sea, ellos lo hicieron, ellos lo ejecutaron. O sea, excúsame la expresión, hicieron lo que les venía en gana. Ahí nos dice: y te obedecimos, y en tu nombre ministramos, y en tu nombre, no dice en tu nombre hicimos. ¿Sí me estoy explicando? Entonces, esa situación trajo como consecuencia que el Señor dijera: no los conozco, por tanto no entrarán al reino de los cielos. Ese es el cuadro que Isaías está presentando en el capítulo 1. Isaías, cuando dice en el capítulo 1, verso 4: oh generación pecadora, dejaron a Jehová, y por tanto provocaron a ira al santo de Israel, se volvieron atrás. Pablo destaca en Gálatas una expresión que dice: oh Gálatas insensatos, ¿quién os fascinó? ¿Han empezado en el espíritu y van a terminar en la carne? Hay que tener cuidado. ¿Nacemos o no nacemos de nuevo? ¿Estamos seguros que nacimos de nuevo? El que nació de nuevo no va atrás. El que nació de nuevo supera las dificultades. El que nació de nuevo va para adelante y atrás ni para tomar impulso, decía ayer mi esposa en la prédica del ayuno. El que nació de nuevo sabe que de la mano del Señor va a salir avante. Entonces, ese cuadro que plantea Isaías se asemeja a lo que pasa con la iglesia hoy, y se va a seguir empeorando, porque la misma escritura nos enseña que en los últimos tiempos, que son estos, habrá más blasfemia, habrá falsos profetas que sobresalen, habrá falsos maestros que sobresalen, habrá falsos pastores que sobresalen, y eso lo estamos viendo en el día a día. Déjeme decirle algo, y lo digo con certeza de lo que estoy diciendo. Muchas iglesias donde se predica un evangelio sano están casi vacías. Las iglesias donde se predica evangelio ligero o falsa doctrina se llenan, porque la gente quiere escuchar lo que a su ego le llama la atención. La gente quiere escuchar lo que quiere escuchar, y muchas partes predican lo que la gente quiere escuchar, no lo que el Espíritu Santo manda predicar. Amén. Para ponernos más en contexto y tener más claridad en lo que estamos diciendo, escuchemos en una versión alterna la lectura base de hoy. ¿Cómo dice?
Mateo 7, 21 al 23. TLA, traducción lenguaje actual. Cuidado, no todos los que dicen que yo soy su Señor y dueño entrarán en el reino de Dios. Eso no es suficiente. Antes que nada deben obedecer los mandamientos de mi Padre que está en el cielo. Cuando llegue el día en que Dios juzgará a todo el mundo, muchos me dirán, Señor y dueño de nuestro, nosotros anunciamos de parte tuya el mensaje a otros y también usamos tu nombre para echar fuera demonios y para hacer milagros. Pero yo les diré, apártense de mí, gente malvada. Yo no tengo nada que ver con ustedes. Duro. Y llenaban iglesias, llenaban estadios, tenían emisoras, televisión y radio, medios de comunicación, impactaban en el Face, tenían medios de YouTube, eran influencers en YouTube. Impresionante. Pero el Señor no los recibe, no los conoce. ¿A quién conoce el Señor entonces? ¿Quién es aquel que el Señor no echa fuera, no aleja de él? Como dice aquí Isaías 4. ¿Quiénes son los que no vuelven atrás? Los que están en obediencia a la fe y a la verdad. Hermanos, por lo menos nosotros, ustedes escucharán de forma permanente, continua, reiterante, obediencia a la fe, obediencia a la verdad. La obediencia prima acá. Es absolutamente necesaria. Y la obediencia que estamos nosotros proclamando tiene una característica. Es la obediencia desde la perspectiva de Dios. Como Dios desea que se le obedezca, no como a nosotros nos parece que Dios quiere que le obedezcamos. Porque lo que Mateo 7, 21 al 23 plantea es gente que pensaba que le estaba obedeciendo a Dios o manipulaba el evangelio haciendo parecer a otros que ellos obedecían a Dios. ¿Me estoy explicando? Isaías está planteando un cuadro similar. Los líderes del pueblo, un pueblo como Israel, un pueblo religioso, un pueblo conocedor de la ley, un pueblo bendecido por el designio divino, un pueblo con dignidad de Dios porque le otorgó la ley, le dio los profetas, le dio a Jesucristo, allí nació Jesús. Un pueblo con altísimos privilegios por parte de Dios en la soberanía de Dios. Un pueblo bendecido con los prodigios, señales, milagros, proezas a través de los tiempos. Pero habían caído en pecado y ya de una manera desvergonzada actuaban al punto que se alejaron de Dios. Por eso, no me traigáis más vana ofrenda, dice verso 13. Y la palabra vana es de donde viene banalidad, ¿verdad? Y en el original, tanto del hebreo como pasando por el griego, el original transmite la idea clara de algo vacío. Cuando nosotros hablamos de banalidad, de algo vano, estamos transmitiendo una idea muy fuerte, estamos diciendo, eso es muy vano, hermano. Estamos diciendo, eso está vacío, eso no tiene sentido, eso no tiene destino, eso no va a llegar a ningún lugar, eso no tiene sustento, eso no tiene fundamento, eso no tiene solidez, eso es pura basura, pues. ¿Me estoy explicando? Eso quiere decir banalidad, vana ofrenda. Dios no la podía aceptar porque era solamente tradiciones y costumbres. Y Dios no acepta tradiciones y costumbres. Dios no acepta que vengas a la iglesia solamente porque el pastor me ve, mi familia me ve, yo voy a la iglesia. No, Dios quiere que vengas a la iglesia en obediencia porque le vas a dar gracias a Dios, porque lo amas a Él, porque lo adoras a Él, porque le extiendes los brazos a Él diciéndole, Padre, te amo, gracias por la vida, gracias porque mi nombre está inscrito en el libro de la vida, gracias Señor por haberme rescatado de muerte, gracias Señor por levantarme, gracias Señor por el ministerio que me has dado, gracias Señor por mi familia, gracias Señor por mis pastores, gracias Señor por esta congregación, gracias Señor porque soy tu hijo, tu hija. Es muy diferente cuando se llega solamente a ocupar una silla. Nosotros, en una iglesia donde nos congregábamos tiempo atrás, una iglesia numerosísima, mega iglesia, liderando el ministerio de consolidación, tenemos una referencia histórica muy importante y por eso hago memoria de ello y lo traigo a cotación. Cuando se hacía el llamado allí,
un domingo, en los dos servicios perfectamente pasaban 30, 40 personas a recibir a Cristo. Yo que manejé las estadísticas, porque yo manejé las tarjetas, las estadísticas, puedo decir que en un mes perfectamente uno podía tener 300, 350 personas en el mes que habían pasado al frente a recibir a Cristo. Entonces sobre el papel nos dice, ¡qué cosecha, hermano! ¡Fabuloso! ¡Gloria a Dios! ¿Cuánta gente salva? Mentiras. Así no es. No se puede mirar eso tan ligero. Porque de ese 100% de personas, 350 personas que en un mes pasaban a decirle sí al Señor, supuestamente en la iglesia no quedaban 10 al cabo del tiempo. ¿No quedaban 10? ¿O miento? ¿Por qué? Porque es muy sencillo, hermano. La lógica nos lo dice. Si quedaran los 350 o 300, ya no habrían en esa iglesia un servicio, 2 servicios dominicales, sino habría 4 servicios dominicales y 3 servicios al sábado, porque habría gente y gente y gente, ¿sí o no? Con esa rata de crecimiento. Y seguiría creciendo y seguiría creciendo. Pues no, porque el llamado y el pasar adelante se vuelve para mucha gente solamente un compromiso, una manera ligera, una expresión emocional, pero no un convencimiento y un arrepentimiento genuino. Por eso de la oración de fe hay que reevaluarlo y saberlo manejar. No basta con decir, repite esta oración conmigo y serás salvo. ¿Salvo de qué? Si no sabe que es pecador, no es consciente que es pecador. Repite esta oración conmigo y el Señor te va a bendecir. Estás manejando mal el Evangelio. Repite esta oración conmigo y dejarás de ser ladrón, dejarás de ser adúltero. No, repite esta oración conmigo si le has predicado el Evangelio. Y te das cuenta que el Espíritu Santo lo ha convencido de pecado, de justicia y de juicio. Porque lo primero que se debe es arrepentir, sabiendo que sin Cristo está directo al lago de fuego, al infierno y perdición eterna. En ese momento hay arrepentimiento por obra del Espíritu Santo. En ese momento hay una transformación porque hay una regeneración, un nacimiento de nuevo. En ese momento nació de nuevo. Y como nació de nuevo, su naturaleza cambia y empezamos a ver los resultados en esa persona. Por eso es que muchas veces vemos gente en las iglesias y uno los ve, amén, aleluya, gloria a Dios, y hacen de todo y a los 15 días ni aparecen. Emociones, solamente por descrestar, por aparentar, por llamar la atención. Yo tengo un cuadro en mi cabeza y la sabiduría del pastor Oscar ese día me hizo entender algo que hoy día, porque hoy lo entiendo mucho mejor. Sucede que aquel día estaba ministrando el pastor y llamó adelante y pasó un muchacho. Lloraba ese hombre, quedaba amoroso, lloraba, se daba golpes de pecho y se arrodilló a llorar. Yo me acerqué donde el pastor y le dije, pastor, este hombre está muy quebrado, ¿verdad? Dice el pastor mirando, mi hermano, si usted supiera puras lágrimas de cocodrilo. Santo. Yo reaccioné. Ese hombre estaba ese día en la iglesia buscando reconciliarse con una hermanita de la iglesia porque la hermanita le había terminado. Santo. Y quería impresionar a la hermanita y quería impresionar a todo el mundo. Nunca volvió a la iglesia. Nunca lo vimos más por allí. Y el pastor me explicó, ese hombre quería reconciliarse con fulano de tal, porque ella terminó con él, porque es un hombre que le dio nada, solo aparece puras emociones. Se va a dar cuenta usted que ese hombre no vuelve. Ni siquiera se va a poder llegar al otro lado. Esa hermanita, finalmente, el Señor le mandó su varón. Hace poco se casaron, porque estaban viviendo en unión libre, pero hace poco se casaron por los civiles. Estoy hablando de Alex y la esposa. Santo Dios. Y así hemos visto a través de los años mucha gente. El Señor está diciendo aquí, no me traigan más, van a ofrendar, ya no más. Han tenido el tiempo suficiente para reflexionar, para arrepentirse y no lo han hecho. Y el Señor les hace un llamado de atención y les hace claridad. Lo que ustedes están haciendo es absolutamente abominable para mí. Que el Señor use semejante expresión. Nos hemos detenido a pensar
cuando Dios habla así, ¿qué está pasando allá con la gente que llega al templo a ofrendar? En Ezequiel hay un cuadro donde el Señor le dice al profeta: mira, a través de este huequito, y observa lo que están haciendo los sacerdotes. Y los sacerdotes estaban en fornicación, estaban en lujuria, estaban en una depravación total. Por eso yo actúo como actúo con ellos. Hermanos, hay que leer la Biblia. Con todo respeto lo digo. Toda. Para entender lo que se está diciendo. Toda. Porque si nosotros leemos el capítulo 9 de Daniel, el capítulo 9 de Jeremías, leemos otros pasajes de Ageo, leemos esto que estamos leyendo en Isaías, vemos otros pasajes de Isaías, nos daremos cuenta que lo que el Señor dice es absolutamente cierto. El pueblo se había perdido. ¿Qué encontró Jesús? ¿Por qué el Señor tuvo que entrar al sermón del monte a hacer claridad? Oíste que han dicho, pero yo os di para corregir, señora. Ese versículo de Isaías 13 en TLA dice: para mí esas ofrendas no tienen ningún valor. Ya no quiero que las traigan y no me ofrezcan incienso, porque ya no lo soporto. Amén. Habían llegado a un punto en que el Señor se le colmó la paciencia, le rebosaron la copa. Tengamos cuidado de eso. Como pastores, como predicadores, como maestros, tenemos la responsabilidad de lograr con nuestra enseñanza que el Espíritu Santo tenga materia prima para convencer a esos corazones de pecado, de justicia y de juicio. Que vuelvan y se arrepientan. Créanme que en las congregaciones hay gente que está mal con el Señor, pero van por la misericordia de Dios, van a la congregación porque Dios les está dando una oportunidad para arrepentirse y reconciliarse con Él. Créanme que muchos pastores que están predicando en este momento necesitan reconciliarse con el Señor. Créanme que muchos que están adorando, que tienen cantos, que son impacto comercial con sus canciones cristianas, necesitan reconciliarse con el Señor. Muchos adoradores que nosotros conocemos están en esta condición. El Señor no los quiere ver. Es que eso está escrito, hermano. Eso está escrito. Y a la gente hay que decírselo. Amén. A la gente hay que enseñárselo. A la gente hay que recordárselo. Porque nosotros debemos predicar el evangelio de la verdad. Todo el consejo de Dios, dijo Pablo, que había que predicarse. Pero todo el consejo de Dios tiene un hilo conductor que se llama Jesucristo y su obra salvífica. Pero esto solamente es realidad para quien obedece, para quien atiende el llamado de obediencia del Señor, para quien hace caso al Señor. Y necesariamente para obedecer a Dios nosotros tenemos que pararnos firmes contra el mundo. No podemos nadar en dos aguas. No podemos servir a dos señores. No podemos caminar con un pie en el mundo y otro pie en la gracia. No se puede. Trate de caminar así a ver qué pasa. No puede. Tienes un abismo acá y te vas a terminar cayendo. No puedes hacer eso. No se puede hacer eso. Y la palabra dice, verso 15: cuando extendáis vuestras manos, yo esconderé de vosotros mis ojos. Eso quiere decir que así estés orando en tu casa, clamando y gimiendo, Dios no te va a escuchar. Así mismo cuando multipliquéis, ojo, multipliquéis, entonces como la situación está fuerte, se multiplica la oración. Ayuno y oración, hermano, 40 días de ayuno, 40 días de oración. Voy a bajar 25 kilos en ayuno y oración, y ayuno y oración, ayuno y oración, ayuno y oración, ayuno y oración. Y el Señor dice aquí, yo no oiré. Llenas están de sangre vuestras manos.
Pero aquí lo clave es, yo no oiré. Entonces la gente iba ya a orar, y a orar, y a orar, y a orar, y más corderitos, y más palominos, y el sacerdote, hermano, ore por mí, póngame las manos, hermano, ore por mí, hermano, y póngame las manos, hermano, y únjame, pastor, yo ore por mí porque estoy mal, ore por mí. ¿Quién dijo que las oraciones de un pastor eran mágicas? ¿Quién dijo que era mágico cuando le acepte a alguien? ¡No! Sin arrepentimiento, sin obediencia, no hay oración que valga. No, pastor, hermano, ore por mí porque estoy muy mal. Antes de orar por esa persona, pregúntele qué ha hecho, en qué vive, cómo vive. Y te vas a dar cuenta que necesitas reconocer que está mal con el Señor. Arrepiéntase, hermano, hermana, es lo primero que tiene que hacer. Y póngase a cuentas con el Señor. Porque si eso no se da ninguna oración, sirve. Y si el pastor, el ministro, el líder se presta para orar por esas personas así, está siendo cómplice de alguien que está en contra del Señor. Ojo con eso. Yo recuerdo una vez, sin saberlo, pero el Espíritu Santo lo guía a uno. Cuando estábamos en la otra iglesia, en un servicio de miércoles, llegó una de las personas que se piden y me dice, hermano, ore por mí porque no sé qué. Yo le dije, sin saber lo que está pasando, yo no puedo orar por ti, hermano. ¿Cómo así que no puedo orar por mí? No puedo orar por ti porque no sé de qué está pasando. Ve con el Señor, con él primero. Hoy entiendo por qué el Señor puso contestar de esa manera. La gente tiene que primero arrepentirse de sus cosas. Y uno a veces es instrumento para decir, no, primero arrepiéntase, hermano, porque las oraciones nuestras no son mágicas. No, nosotros no somos magos espirituales. Eso no es así. Eso no es así. Hay una conducta, una manera de vivir en sujeción a la palabra. Y el Señor honra lo que el Señor ha establecido para la obediencia. Ahora, dice acá, verso 16, ¿qué manda hacer el Señor? ¿Cuál es la oportunidad que el Señor establece? El Señor no lo deja a uno condenado. El Señor no lo deja a uno tirado en el piso. El Señor no lo deja a uno pisoteado. El Señor no le deja a uno castigado. No, el Señor es misericordioso y su gracia se expresa. Dice aquí, lavaos y limpiaos. Ojo, no está diciendo, ven, yo te voy a lavar y yo te voy a limpiar. No está diciendo eso. Lavaos y limpiaos, quitad la iniquidad de vuestra obra de delante de mis ojos, dejad de hacer lo malo. O sea, hermano, reflexione, deje que el Espíritu Santo le revele qué es lo que está haciendo mal. ¿Cómo dice allí, mamá? El versículo 16, en traducción lenguaje actual, dice, dejen ya de pecar. No quiero ver su maldad. Dejen ya de hacer lo malo. Reconozca que está mal ante Dios, que se está comportando mal. ¿Quiere que ore por usted? Primero arrepiéntase y póngase a cuentas con Dios. Y enseñe. Hay que enseñarles. Y dice, aprender a hacer el bien, buscar el juicio, restituirlo al agraviado, hacer justicia al huérfano, amparar a la viuda. O sea, pórtese bien. Que la fe y la obediencia a la fe lo conduzca a hacer buenas obras. Para que se cumpla lo que dice Mateo 5:16. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres. Para que ellos, ¿cómo dicen a mí? Para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen al Padre que está en los cielos. Compórtate como hijo del Altísimo. Pablo decía, imítenme a mí como yo imito a Jesucristo. Y en Efesios dice, imiten a Dios como hijos de luz. Vestidos del nuevo hombre, dice la Escritura, en justicia y en verdad. Y dice allí, entonces, ojo con esto. Entendemos por la palabra
que el Señor en su misericordia, atención con esto, el Señor en su misericordia me está permitiendo ver que Él está bravo conmigo, ¿sí o no? Entonces entiendo por la misma palabra que yo debo reconocer que la he embarrado, la metí. Señor, definitivamente me equivoqué. Estoy comportándome mal, Señor. He cometido terrible error, Señor. Tú tienes toda la razón. Me arrepiento, Señor. Padre, déjame ver en qué más me he equivocado. Que tu Santo Espíritu me muestre en qué más me he equivocado para corregirme. Ayúdame a corregirme, Señor. Y ya hablas de arrepentimiento y vas al arrepentimiento y el Señor te va a mostrar, ¿verdad? Ok. Eso es lo que quiere decir: lavaos y limpiaos, quitad la iniquidad de vuestras obras de delante de mis ojos. Entonces, verso 18. Hay una acción que sigue. Venid, luego dice Jehová, y estemos a cuenta. Solo cuando hay arrepentimiento, solo cuando reconocemos que nos hemos equivocado, solo cuando aceptamos que estamos mal con Dios, solo cuando entendemos que sin arrepentimiento estaremos mal con Dios, solo cuando sabemos que con el arrepentimiento volvemos a Él, es cuando podemos estar a cuentas con Él. Es lo que dice ahí. Luego venid, dice Jehová, y estemos a cuenta. He reconocido por su gracia y su amor que estoy mal. Y hay arrepentimiento. ¿Y qué es arrepentimiento? Arrepentimiento es dejar de pensar como pensaba antes. Arrepentimiento es dejar de hacer lo que hacía antes. Arrepentimiento es no vivir como vivía antes. Arrepentimiento es cambiar el estilo de vida de antes. Arrepentimiento es darle un vuelco total a mi comportamiento y a mi conducta. Arrepentimiento es entender que para cambiar así necesito contar con la guía del Espíritu Santo. Arrepentimiento es saber que si voy para allá en pecado, ahora se me condice allí en santidad. Amén. Eso es arrepentimiento. No es remordimiento. Sí, Señor, tengo la culpa. Y si te hace golpes en el pecho, pues va a seguir dándose golpes en el pecho y terminará pegándose en la nariz y va a terminar en el infierno. Porque arrepentimiento es aceptar que estoy equivocado, aceptar que necesito la corrección divina, recibir la disciplina del cielo, pero también recibir la misericordia y la gracia que me conduce a reconciliarme con Él. Él me vuelve a recibir en sus brazos. Y entonces dice: y estemos a cuentas. Si vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve serán emblanquecidos. Transformación completa. Si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar y limpiar de toda maldad. Pero déjeme decir algo que le pasa a mucho creyente. La misericordia de Dios y su gracia divina con el Espíritu Santo nos hace entender que estamos mal con Él. Cuando nosotros sometemos nuestro espíritu, nuestra voluntad a Él, vamos a Él buscando perdón, ¿verdad? Pero saben una cosa, no basta con buscar el perdón, y síganme con cuidado lo que estoy diciendo. No basta con buscar el perdón de Dios, se necesita recibir el perdón de Él. ¿Me estoy explicando? Entender que Él sí nos perdona. Saber que Él sí nos perdona. Señor, la embarré, le pegué a mi señor, a mi esposa. Señor, eso está mal. ¿Qué voy a hacer, Señor? Eso es terrible, Padre. Se divorció de mí, se fue. ¿Ahora qué? Arrepiéntete. Ve a Él. Pídele perdón y acepta el perdón de Dios. Señor, yo vengo a ti. Y eso es acción de fe. Eso se llama fe. Porque el Señor no va a hacer nada raro para demostrarte que te perdonó. ¿Me estoy explicando? No esperes señales del cielo. Señor, demuéstrame que me has perdonado. Demuéstrame para estar tranquilo. No. Estás mal. Así no es. Señor, perdóname. Hay un convencimiento interno. Señor, sí, me equivoqué. Vengo a ti, Señor, en arrepentimiento porque he cometido error. Me robé esa plata en la empresa, Señor. Señor, dame gracia con el jefe porque voy a restituir ese dinero. Voy a asumir las consecuencias, Señor. Vengo a ti, Padre, en el nombre de Jesús a pedirte perdón.
Recibo tu perdón, Señor, y salgo de aquí nuevo, Señor, otra vez, tranquilo, a afrontar las cosas con tu gracia y con tu amor. Y tal vez llegas donde el gerente y le cuentas la historia y el gerente dice, no, qué bueno que se haya arrepentido y está reconociendo, ¿sabe qué? No me pague nada y no lo vuelva a hacer. Porque el Señor es bueno, uno no sabe. Pero hay que aceptar el perdón de Dios, porque hay mucha gente que no acepta el perdón de Dios y vive toda su vida con remordimiento porque nunca se arrepintieron. Si en el arrepentimiento tú no recibes, aceptas el perdón de Dios, perdiste el año. El perdón de Dios está ahí presente, pero tú lo tienes que recibir, aceptarlo, pararte en su gracia y en su amor, seguir tu vida en santidad y no volverlo a hacer. Amén. Entonces el Señor dice, pongámonos a cuenta. Atención, cuenta tu voluntad. El Señor te muestra todo, pero no te obliga. No esperes que Dios te obligue. Nunca te va a obligar, nunca nos va a obligar. En Deuteronomio 6, si no estoy mal, por allí hay un pasaje que dice que el Señor, pongo por testigos al cielo y a la tierra que hoy presento ante ti dos opciones, el bien y el mal, dos caminos, el bien y el mal, la muerte y la vida. Os recomiendo que escojáis el de la vida, algo así dice. El Señor da un buen consejo, pero Él no te impone caminar por determinada senda. Porque aquí dice en el verso 19, si quisiereis y oyereis voluntad. Cuenta mi voluntad. Yo quiero, yo oigo. Si quisieres oyereis, comeréis el bien de la tierra. O sea, si te arrepientes, porque he reconocido tu error, y vienes y te pones a cuenta conmigo, ya no hay más pecados, y vas a disfrutar de lo que tengo disponible para ti. Eso es lo que está diciendo el verso 19. ¿Quién debe hacer el trabajo? Yo. Dios me abre la puerta, cruzo por esa puerta. ¿Debo ser valiente? Sí. ¿Tal vez me van a señalar? Claro. ¿Los amigos se van a burlar? Lógico. ¿Hasta en la casa se van a reír de mí? Pues, sin dudarlo. Pero el que no se va a reír de ti se llama Dios. Y si tú estás bien con Dios, que el mundo se levante si quiere. Tú estás bien con Dios. Eso es bendición. Eso es prosperidad. Eso es gracia. Dice el 20. Después de todo ese cuadro, después que Dios te ha mostrado tantas cosas, te ha invitado y te ha dicho qué debes hacer, y no lo haces, hay orgullo en tu corazón, hay vanagloria en tu vida, tu espíritu no es enseñable, te crees perfecto, te sientes que no caes, y la misma palabra dice, aquel que esté firme mire que no caiga. Entonces dice, si no quisieres y fuereis rebeldes, entonces después de que Dios te ha dado todo ese panorama y te ha mostrado el camino a seguir y no lo haces, se llama rebeldía. Estás contra Dios, estás peleando contra Dios. Y si algo terrible le puede pasar a alguien es pelearse con Dios y enfrentarse a Dios y mantenerse enfrentado a Dios. Ya perdiste, ya perdió. Si no me creen, sencillamente pregúntele a Satanás. ¿Dónde va a quedar él para la eternidad? Lago de fuego, dice la Escritura. Él perdió el camino, perdió todo con Dios. El que se enfrenta a Dios necesariamente pierde. El que se rebela contra Dios está en pecado, porque la rebeldía es pecado. Eso dice 1 Samuel 15, 23, 24. Vamos allá. 1 Samuel, capítulo 15, 23, 24. 22, 23, perdón. 22, 23. 1 Samuel 15, 22 y 23. Búscalo allí también, mamita, por favor. Ojo, 1 Samuel, capítulo 15, versos 22 y 23. Voy a leer en Reina Valera 60. Y Samuel dijo, le está hablando a quién, a Saúl, ¿verdad? Y Samuel dijo, se complace Jehová tanto en los holocaustos y víctimas como en que se obedezca a las palabras de Jehová. Ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios. ¡Ojo! Ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios y el prestar atención que la grosura de los carneros.
Porque como pecado de adivinación es la rebelión, y como ídolos e idolatría la obstinación. Por cuanto tú desechaste la palabra de Jehová, Él también te ha desechado para que no seas rey. ¿Cómo dice la otra versión? Primera de Samuel, capítulo 15, versículo 22. 2 y 23. 22 y 23, en traducción lenguaje actual. Pero Samuel le dijo, a Dios le agrada más que lo obedezcan y no que le traigan ofrendas. Es mejor obedecerlo que ofrecerle los mejores animales. Rebelarse contra Dios es tan malo como consultar a brujos, a adivinos. No está bien adorar a dioses falsos, ni tampoco desobedecer a Dios. Como tú no quieres nada con Él, Dios tampoco quiere nada contigo. Eso es rebeldía. Ahora, dice aquí el verso 20 de Isaías 1. Si no quisieres y fueres rebeldes, seréis consumidos a espada. Atención, una consecuencia en aquel entonces era que el Señor permitía una invasión, por ejemplo, y a espada los pasaban, los mataban. En un contexto espiritual seréis consumidos, pero es lo que la palabra señala por la rebeldía, eso se cumple. Lo que la palabra dice va a pasar, porque la boca de Jehová lo ha dicho, y si lo dice el Señor, hecho está. Dios no miente, Dios lo ha dicho. Hermanos, estamos hablando de algo importante, que se simplifica en algo elemental. Si obedecemos en los términos de Dios, contamos con su respaldo y su bendición plena, su gracia, su favor y su amor. Si desobedecemos, pretendemos hacer lo que nos parece, nos estamos enfrentando a Dios y ahí perdimos. ¿Qué debemos hacer entonces? No tenemos punto medio, no hay punto medio. Hay que tomar una decisión. Hay que tomar una decisión, y ahí es donde cuenta la presencia y guía del Espíritu Santo. ¿Qué vas a hacer? Dejemos que el Señor nos hable a través de mi esposa para terminar el servicio. Pongámonos en pie. Señor, te damos gracias. En esta mañana, Señor, tú nos has enseñado que no quieres que te traigamos más ofrenda desagradable, ofrenda pecadora, ofrenda de maldad. Pero tú nos dices que nos das una nueva oportunidad. ¿Para qué? Para arrepentirnos, para que podamos buscar hacer el bien, restituir al agraviado, hacer justicia, que si nos arrepentimos, tú nos perdonarás y cambiarás nuestras vestiduras que hoy están manchadas por vestiduras blancas. Señor, te damos toda la gloria, toda la honra. Señor, tu palabra nunca vuelve vacía y cumple el propósito por el cual ha sido enviada. Señor, en esta mañana te agradecemos porque tu Santo Espíritu está en este lugar y Él mismo está quitando vendas, destapando oídos y transformando corazones de piedra en corazones de carne. Señor, en esta mañana te damos gracias porque tu Santo Espíritu es el que nos convence de pecado, de justicia y de juicio, como lo dice Juan 16:8. Y esa es una de nuestras oraciones permanentes para todos los que llegan por primera vez, para aquellos que tenemos que ponernos a
cabezas del búfalo seré ungida con aceite fresco. Señor, llénanos, Señor. Llénanos, Señor. Limpianos desde la coronilla hasta la punta de los pies. Señor, ayúdanos, Señor, a salir, Padre Santo, a ser testimonio vivo, a ser luz en medio de las tinieblas, a ser paz de esta tierra. Ayúdanos a hacer cartas abiertas, que el mundo pueda ver lo que tú has hecho en nuestras vidas, que con nuestro testimonio, Señor, prediquemos, Señor. Ayúdanos a hablar tu palabra con denuedo, con autoridad. Señor, no queremos salir igual que como llegamos. Transfórmanos a tu imagen, Señor. Queremos ser hijos e hijas con corazón de siervo. Señor, gracias por tu palabra. Gracias por tu Santo Espíritu. Gracias por este mensaje. Gracias, Señor, porque tú nunca te quedas corto. Me mereces, hasta aquí nos has traído. Señor, Isaías 41 dice: no temas porque yo estoy contigo, no desmayes porque yo soy tu Dios que te esfuerzo. Siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con mi diestra de justicia. Señor, salimos confiados, creyendo, Señor, que tú has estado escuchando nuestra oración, que tú has actuado a favor nuestro. Con ese convencimiento, Señor, salimos, Señor, a cumplir el propósito, ese propósito del cual hablaba el hermano Alexei, Señor. No conoces tu ministerio, nuestro ministerio es el ministerio de la reconciliación, es el primer ministerio al cual tú nos has llamado. Señor, ayúdanos a reconciliar al mundo. Ayúdanos a ser ejemplo en cada lugar al que tú nos llevas, Señor, en el trabajo, en la universidad, con nuestras familias, en la iglesia, Señor. Ayúdanos, Señor, a hablar tu palabra. Con nuestro comportamiento, Señor, seamos testimonio vivo de lo que tú haces. Y así como dice Mateo 5:16, así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen al Padre que está en los cielos. Señor, gracias por tu palabra, gracias por tu Santo Espíritu, gracias por llamarnos, gracias por el ministerio, gracias, Señor, porque tú, Señor, como dice Números 23:19, tú eres hombre para que mientas, ni hijo de hombre para que te arrepientas de que tú hagas, hace lo que tú dices, ejecutas, Señor.